Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast. Hoy nos adentraremos en un territorio oscuro, perturbador y fascinante. Hoy vamos a hablar de los asesinos seriales más notorios de la historia moderna. No hablaremos de los peores ni de los mejores, sino de aquellos cuyo nombre, sus crímenes y la manera en la que impactaron a la sociedad dejaron una huella imborrable. A lo largo de este episodio, recorreremos 5 casos infames, explorando sus métodos, sus víctimas, cómo lograron evadir a la policía durante años y cómo la cultura los convirtió en figuras legendarias del crimen. También hablaremos de películas, documentales y teorías que surgieron alrededor de cada uno de ellos, pero siempre basándonos en hechos confirmados. Prepárate para una travesía que mezcla terror, historia y psicología criminal. Vamos a darle. Comenzamos con el número 5. Los Ángeles, mediados de los 80, la ciudad del cine, de las luces y del glamour, pero también vulnerable a un tipo de terror completamente distinto. Entre 1984 y 1985, Richard Ramírez comenzó a acechar hogares de la ciudad. Entraba de noche, sin un patrón fijo, atacando tanto en barrios ricos como en los más humildes. La prensa lo bautizó como The Night Stalker. Sus víctimas eran hombres, mujeres, ancianos y niños. La imprevisibilidad de sus ataques hizo que la ciudad viviera un miedo constante. Además, dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen y durante su juicio gritó "Hail Satan", mostrando un pentagrama dibujado en su mano. Esto lo convirtió en un ícono mediático del terror urbano de los años 80. Ramírez escuchaba obsesivamente la canción Nightcrawler de AC/DC. La prensa rápidamente la relacionó con sus crímenes, aunque la banda nunca tuvo ninguna conexión con él. A pesar de su violencia, se volvió una especie de celebridad oscura. Mujeres le enviaban cartas de amor hasta la cárcel e incluso una se casó con él mientras estaba preso. Fue condenado a pena de muerte, pero murió en el 2013 por complicaciones médicas antes de ser ejecutado. Su historia también marcó cambios en la policía de Los Ángeles, que implementó nuevas técnicas de perfilación criminal y manejo de evidencia. Durante su tiempo en prisión, Ramírez continuó fascinando al público con entrevistas y cartas, mostrando un lado de la psicología criminal que aún hoy se sigue estudiando. Y la pregunta es, ¿cómo alguien puede causar tanto miedo sin ser detectado durante tanto tiempo? Ese es el terror real, el que se mete en la cotidianidad. I think most humans have in them the capacity to commit murder. It is not because... No, we don't, Richard. They choose... California, principios de los años 70. Edmund Kemper, conocido como The Coed Killer, comenzó su serie de asesinatos con una inteligencia escalofriante. Tenía un coeficiente intelectual estimado entre 145 y 150, y su frialdad le permitía planear y ejecutar crímenes con precisión. Kemper comenzó asesinando estudiantes universitarias que hacían autostop. Su relación conflictiva con su madre, quien lo humillaba constantemente, fue el núcleo de su violencia. En 1973, Kemper la asesinó, la decapitó y usó su cabeza como blanco de dardos. Tras cometer este acto, llamó a la policía y confesó con calma, describiendo cada detalle de sus crímenes, dejando a los detectives perplejos. El FBI lo entrevistó como parte del programa de perfilación criminal. Sus testimonios ayudaron a definir cómo analizar la mente de un asesino serial. Si viste la serie Mindhunter, esas entrevistas se recrean palabra por palabra, reflejando la precisión y frialdad de Kemper. Hoy sigue en prisión y ocasionalmente da entrevistas, siempre con esa calma escalofriante que cautiva
y aterra. Dentro de su historia, también existen relatos de víctimas que lograron escapar, mostrando cómo Kemper manipulaba su apariencia tranquila y su intelecto para engañar y controlar. Su caso es un ejemplo extremo de psicopatía funcional y de cómo la inteligencia puede amplificar la maldad. Pensar que alguien tan inteligente puede cometer crímenes así nos recuerda que la mente humana tiene capas que a veces no queremos ni siquiera imaginar. I've wanted to kill my mother since I was 8 years old, and I'm not proud of that. It started with surrogates at a non-human level. Physical objects, my possessions, other people's, destruction of things that are cared about. And then it's destruction of things that are living on a lower level, small animals. Chicago, años 70, John Wayne Gacy, empresario respetado y activo en la comunidad, escondía un secreto aterrador. Asesinó a 33 jóvenes, la mayoría adolescentes y muchos enterrados en el sótano de su casa. Su vida pública como payaso, conocido como Pogo the Clown, lo hacían aún más perturbador. Animaba fiestas infantiles y visitaba hospitales mientras cometía sus crímenes en secreto. Cuando la policía finalmente allanó su casa, descubrieron el sótano convertido en un cementerio. Gacy influenció la imagen del payaso asesino en la cultura popular. Sus pinturas de payasos hechas en prisión se subastan hoy, mostrando cómo el crimen y la fascinación cultural pueden mezclarse. Fue ejecutado en 1994, dejando un legado de horror y enseñanzas sobre la importancia de no confiar únicamente en las apariencias. Durante su juicio, se revelaron detalles escalofriantes de cómo atraía a las víctimas y los métodos de control que usaba, lo que sentó precedentes en la manera de tratar desapariciones de jóvenes en Estados Unidos. La paradoja de Gacy es brutal. Un payaso, alguien que te hacía reír, que en realidad era un monstruo. Esa dualidad es parte de lo que nos atrae y nos aterroriza. I always felt that service community and community service to others, in my religious background, I felt if you serve other people, it'll come back to serve you. I've always believed that way with generosity. What's your life like? Milwaukee. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes. Pero lo que lo distingue no es solo el número, sino la naturaleza de sus crímenes. Practicaba necrofilia, canibalismo e intentos de crear zombies humanos inyectando ácido en los cerebros de sus víctimas. Un caso emblemático fue el de Conrad Sintasonfon, quien logró escapar y pedir ayuda, pero fue devuelto a Dahmer por la policía, creyendo que se trataba solamente de una disputa doméstica. Horas después, el joven murió. Su departamento contenía un altar macabro de huesos y calaveras descrito por Dahmer como un lugar para sentirse acompañado. El juicio fue mediático y su caso inspiró documentales y películas, así como la serie de Netflix de 2022. Fue asesinado en prisión en 1994 por un compañero de celda, dejando un legado de terror y una lección sobre los errores policiales y la necesidad de protocolos estrictos para casos de desaparición y violencia sexual. Dahmer ha sido ampliamente analizado en psicología criminal y criminología por sus patrones de comportamiento, su capacidad de manipulación y la evolución de sus crímenes a lo largo del tiempo, ofreciendo un estudio aterrador sobre la mente de un asesino serial. Su historia nos obliga a pensar en los límites de la percepción humana. ¿Qué señales ignoramos y por qué? I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. Entre 1974 y 1978, Ted Bundy asesinó a más de 30 mujeres en varios estados de los Estados Unidos. Su característica más aterradora era su carisma. Parecía un hombre común, educado y atractivo. Imposible de sospechar. Fingía lesiones o aparecía cojeando para ganarse la confianza de sus víctimas.
y después de esto las secuestraba. Se representó a sí mismo durante su juicio, convirtiéndose en un fenómeno mediático. Se fugó de la prisión 2 veces y en una de ellas cruzó medio país y continuó asesinando. Su historia inspiró libros, documentales y películas, incluyendo la del 2019 con Zac Efron. Fue ejecutado en 1989 en Florida mientras multitudes celebraban afuera de la prisión. Bundy también es un caso de estudio para el FBI. Sus entrevistas ayudaron a construir los primeros perfiles criminales de asesinos seriales. Su dualidad entre carisma y la brutalidad lo convirtieron en el paradigma del monstruo escondido a simple vista. Lo que más impacta es pensar que, incluso en sus últimos días, Bundy seguía manipulando. Confesó algunos crímenes para retrasar su ejecución, manteniendo el control hasta el final. Was taken from a playground. What did you feel after that? Were there the normal emotions 3 days later? Where were you, Ted? I can't really talk about that right now. That's weird. That's too painful. I would like to. Hoy hemos recorrido la mente y los crímenes de 5 asesinos seriales que marcaron la historia. Richard Ramírez, con su terror urbano y satánico. Ed Kemper, con su inteligencia macabra. John Wayne Gacy, con su doble vida de payaso y asesino. Jeffrey Dahmer, con sus horrores caníbales. Y Ted Bundy, el carismático monstruo que parecía uno de nosotros. Cada uno refleja una faceta distinta de la maldad humana. Algunos eran impulsivos, otros calculadores. Algunos buscaban notoriedad, otros actuaban en silencio. Pero todos dejaron una huella imborrable en la historia criminal. Lo más inquietante es pensar que, mientras hablamos de ellos, podrían existir otros en este mismo momento, en cualquier parte del mundo, pasando completamente desapercibidos. Gracias por escuchar este episodio de Equilibrio Inestable Podcast. Si les gustó, no olviden compartirlo, suscribirse y dejar sus comentarios sobre qué otros temas oscuros quieren que exploremos. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @Equilibrio Inpod. No se olviden que también nos pueden escuchar en Spotify y iHeartRadio. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.